Bueno, a continuación voy a intentar responder de una forma clara y lo más simple posible a las preguntas más frecuentes que me hacen. Mi abuelo era polaco. ¿Puedo hacerme la nacionalidad polaca? Es importante distinguir que la nacionalidad, el concepto de nacionalidad no tiene mucho que ver con ciudadanía para Polonia. Hay otros países como Argentina donde el concepto de nacionalidad y ciudadanía no tienen diferencia, pero no, lo que importa acá es la ciudadanía de tu ascendente y qué documentos tenés para probar esa ciudadanía. En algunos documentos dice que mi abuelo era polaco, en otros de otra nacionalidad. ¿Cómo puedo saber si me corresponde la ciudadanía polaca? Eso es interesante porque hay personas de diferentes nacionalidades que adquirieron la ciudadanía polaca. Entonces, lo que importa es qué ciudadanía tenía. Por ejemplo, puede ser que un polaco que venga de la historia polaca, 1000 de años de historia de familia polaca, y un ascendente tuyo estuvo fuera de Polonia cuando sale la ley de ciudadanía en 1918. Entonces era de nacionalidad polaca, pero nunca adquirió la ciudadanía polaca. ¿Cuánto sale hacerme la ciudadanía polaca? Bueno, esa es una pregunta muy, pero muy frecuente. Después de, tengo un abuelo polaco, ¿cuánto sale la ciudadanía polaca? Bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta. Primero, ¿qué documentos tenés? Por otro lado, ¿cuántos documentos hay que traducir? Y por último, el tema de los honorarios de la tramitación de la ciudadanía y de la inscripción de nacimiento en el registro civil polaco. Entonces, como tiene tres variables, tengo que ver en cada caso particular para poder decirte cuánto te va a salir. ¿Qué documentos necesito o qué documentos debo presentar? Siempre hay que hacerlo de una forma que pruebe la ciudadanía polaca de tu ascendente. Después hay que presentar los documentos para demostrar que no perdió la ciudadanía polaca. Y por último, los documentos que te vinculan a vos para que vos puedas demostrar que tenés sangre polaca. Entonces, va a variar dependiendo del caso cuáles son los documentos. Ahora vamos a ir analizando algunos casos típicos y en base a eso vamos a ver cuáles son los documentos habituales para esos casos típicos. Mi abuelo fue soldado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puedo probar la ciudadanía polaca? Bueno, seguramente si tu abuelo, al igual que el mío, salió de Europa, por ejemplo mi abuelo lo hizo desde Italia, se casó en Italia e incluso tuvo a mi papá en Italia, entonces seguramente tendrás un documento de viaje que no es un documento que acredita ciudadanía polaca, que es, por ejemplo, el pasaporte de la Cruz Roja. Lo que tengo es el Traveling Passport. Bueno, es lo mismo, seguramente porque lo que va a hacer ese documento, al igual que el documento, el pasaporte de la Cruz Roja, es demostrar cuándo sale de Europa y va a Argentina, por ejemplo, o puede ser que haya ido a otros países. Entonces, ese documento prueba cuándo ingresa al país, cuándo sale de Europa, pero no prueba ciudadanía polaca. Sí o sí tenemos que probar la ciudadanía pidiendo el archivo militar de Londres. Tengo la libreta militar de mi abuelo. Se ve que era militar. ¿Sirve eso para probar la ciudadanía polaca? Bueno, muy parecido como muchos países, los hombres de cierta edad tenían un documento de identidad que era una libreta de enrolamiento o un documento militar. Bueno, en Polonia pasa lo mismo. Entonces, no es que eran militares, tal vez sí lo eran, pero normalmente no, pero sí tenían obligación militar y por eso tenían una libreta militar. En ese caso, es importante ese documento porque podría probar casi seguro la ciudadanía polaca, pero también hay que probar otros aspectos, como por ejemplo en qué año sale de Polonia y también que no perdió la ciudadanía y otros documentos. ¿Y es necesario demostrar el ingreso al país donde emigró el ciudadano polaco? Sí, es muy importante. Para dar un ejemplo, si un ciudadano polaco con un documento que acredita ciudadanía polaca viaja a Brasil, vive 5 años, se nacionaliza como brasilero, después va a otro país, se nacionaliza, qué sé yo, en Estados Unidos y luego va a Argentina y se nacionaliza en Argentina, bueno, habrá que demostrar que esas nacionalizaciones o naturalizaciones no afectaron su ciudadanía. Esa ciudadanía puede estar afectada dependiendo de varios factores, así que
cada caso particular tendría que ver cómo lo afecta. Por ejemplo, un ciudadano polaco va a Argentina, se nacionaliza después de que su hijo cumple 18 años. Si él nació antes de 1901, entonces él pierde su ciudadanía si lo hizo antes de 1951. Pero si su hijo cumplió 18 años antes de que él se haya nacionalizado, entonces él no perdió su ciudadanía polaca, el hijo, porque la recibió antes de que su padre la pierda. Entiendo que la ciudadanía polaca de los casados se transmite hasta 1951 solo de hombres, pero yo tengo el pasaporte de mi bisabuela. ¿Sirve para algo si ella no puede transmitir ciudadanía polaca? Bueno, muchos casos presento solamente con el pasaporte de una bisabuela o de una mujer con un pasaporte polaco. Es interesante que en la mayoría de los casos el nombre que figura en el pasaporte de una mujer es el de ella, pero el apellido no es el de ella de nacida, el Nabisco Rodove, que es el apellido de nacimiento, sino que es el apellido de familia, el apellido que adquirió de su esposo. Y muchas veces en ese pasaporte de las bisabuelas o abuelas también está anotado algún hijo. Entonces, ese pasaporte de una mujer no solamente prueba la ciudadanía de su esposo, sino que también prueba que había un matrimonio y que sus hijos también tenían ese derecho de ciudadanía al estar inscrito en la segunda hoja. No tengo documentos originales, pero sí fotocopias. Bueno, las fotocopias no son documentos que tienen valor legal. Pero supongamos que tenés una fotocopia de un pasaporte. Esa fotocopia tranquilamente alguien la puede hacer con Photoshop. Ahora, ¿podemos hacer que valga? Bueno, tengo muchos casos que lo hemos logrado. Por ejemplo, cuando obtengo eh, un informe de la Policía Federal donde dice que tal persona que vino de Polonia ingresó con un pasaporte emitido por la autoridad polaca en tal lugar y todo coincide con la fotocopia. Entonces, de esa forma podemos darle valor legal o demostrar que alguien da fe de que vio ese pasaporte y que ese pasaporte era real. Otras veces tengo casos de un pasaporte familiar donde está el polaco, su esposa, los hijos y no tenemos los originales, tenemos las fotocopias, pero conseguimos las partidas de nacimiento y matrimonio, que muchas veces eso sí, esos por sí mismo no prueba la ciudadanía, pero sí con la fotocopia y los documentos que respaldan que las personas de ese pasaporte existen y es genuino, si todo cierra, ese pasaporte, aunque sea una simple fotocopia, podemos presentarlo. También hay otros documentos, como por ejemplo los documentos del registro civil polaco, podemos presentar fotocopias porque ellos van a acceder fácilmente. Así que fotocopias normalmente no tienen valor legal, pero sí, dependiendo del caso, podemos hacer que esos documentos eh, lo podemos probar de otra manera. No tengo documentos polacos y no sé si alguien los tiene, pero sí sé que un familiar ya tiene la confirmación de la ciudadanía polaca. ¿Cómo puedo hacer yo también la ciudadanía polaca? Bueno, si tu familiar adquirió la ciudadanía polaca después del año 2006, entonces presentó los documentos requeridos. Esa ciudadanía, aún si hoy, por cambios que hubo administrativamente, se considerara que no corresponde, hay casos donde ha ocurrido, al haber una desixia, eso tiene valor legal. Le da derechos a todos los descendientes por quien se probó esa ciudadanía. Entonces, si vos podés mencionar quién es el que obtuvo esta ciudadanía por medio de tu ascendente que comparten, entonces, con ese número de ciudadanía o el nombre o la desdicha, mucho mejor, con una simple fotocopia, entonces podemos evitar que vos presentes todo lo que ya fue presentado. Lamentablemente no tengo documentos polacos, pero en los documentos argentinos dice que mi abuelo o abuela eran polacos. ¿Puedo hacer la ciudadanía? Bueno, lo que diga un documento fuera de Polonia no tiene ningún valor. Es decir, eh, muchas veces hay declaraciones donde dicen que eran ucranianos, bielorrusos, lituanos, eslovacos, alemanes, polacos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso no es lo que importa. Aunque si a veces dicen esas nacionalidades, después de cierto año podría traer algunas complicaciones legales. Entonces, siempre se prueba la ciudadanía polaca con documentos polacos. ¿Cómo podría encontrar documentos polacos que prueben ciudadanía polaca? Bueno, acá hay que distinguir entre encontrar y buscar. Encontrar es el objetivo final, pero cuando uno busca no siempre encuentra. Entonces, primero, si no tenés documentos polacos y los necesitas, entonces lo que vas a poder hacer es buscar. Y si encontrás los documentos, probablemente puedas tramitar tu confirmación de ciudadanía polaca. Ahora, ¿cómo se puede buscar? Como ya dije, lo de buscar, esa es la parte que se espera, pero no siempre la búsqueda no garantiza hallazgo. Entonces, hay algunos datos que pueden ser útiles. ¿De dónde era la familia? Ese lugar, ¿dónde corresponde? ¿Es parte de Polonia actual? ¿Es parte de Lituania? ¿Es parte de Bielorrusia? ¿Es parte de Ucrania? Bueno, en cada región hay archivos históricos. Ahí puede haber documentos que prueban ciudadanía polaca. Por ejemplo, si sacó el pasaporte para ir a Argentina, por ejemplo, lo encontraron esa información en un informe de la Policía Federal o tienen una fotocopia del pasaporte o saben de dónde salió, dónde emitió ese pasaporte, bueno, se puede consultar a los archivos históricos de esas regiones si tienen la emisión de pasaporte. A veces en esas emisiones de pasaporte dice que el que obtuvo o el que pidió el pasaporte era un ciudadano polaco. Eso prueba ciudadanía. Otras veces solamente dice que fue entregado o que fue solicitado y ahí no prueba ciudadanía, pero es un indicio importante. Pero hay otros documentos que se pueden consultar, como por ejemplo las listas de electores en votaciones, cuando también hay registros de residentes después del año 1920, si figuran en los censos, e incluso hace poco hice una con una hipoteca que está cerca del año 1920, donde no solamente posiciona al polaco en territorio polaco en 1920, sino que también un escribano certifica a un notario que quien pide esa hipoteca es un ciudadano polaco. Así que esos documentos se pueden buscar. Muchas veces la gente dice, tengo el nacimiento, pruebo que nació en Polonia. Sí, mi abuelo, por ejemplo, nació en Polonia en 1909 y su documento de nacimiento es un documento que está en ruso porque no existía la actual Polonia. Entonces, ese nacimiento, cuando la ciudadanía polaca no existía, no prueba nada. Incluso si un japonés tiene un hijo en territorio polaco después de 1920, Polonia no le va a dar la ciudadanía polaca, sino que directamente va a mantener su propia ciudadanía. Entonces, lo que importa son documentos que prueban ciudadanía y los nacimientos y matrimonios normalmente no prueban ciudadanía. Excepcionalmente, cuando ese matrimonio o ese nacimiento ocurrió cerca de 1920 y ahí en ese documento dicen que no eran personas de otro lugar, sino que eran residentes de lo que en ese momento era territorio polaco. No importa si actualmente es Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, etcétera. ¿Cómo puedo hacer para que me envíen los documentos encontrados? Bueno, depende de dónde los encontraste. Si eso está en Ucrania, actualmente estamos a finales de 2023 y todavía el conflicto bélico existe, entonces desde Ucrania no salen aviones. Acá dentro de Europa a mí me los envían, así que te recomendaría que arregles para que me lo envíen a mí. Con relación a los documentos polacos, acá en Europa tenemos protección de datos. Entonces, depende del documento, del año y del tipo de documento que sea, las regulaciones que van a afectar. Por ejemplo, si el documento, eh, como dije, es de Polonia y tienen que enviar fuera de Polonia, eso lo impide la ley. Ahora, para enviar dentro de Polonia tiene que haber un apoderamiento. Entonces, no es tan simple dar una respuesta. Depende de varios factores. El tipo de documento, el año en que fue emitido y a dónde se tiene que enviar. Por eso también es un servicio que suelo dar, que es que yo recibo los documentos como apoderado. ¿Qué documentos requieren la postilla de la Haya?
Bueno, la apostilla de La Haya es una certificación internacional de todos los países, que la reconocen todos los países del Convenio de La Haya. Son 189, creo, en la actualidad, y entre ellos está Polonia y otros países como Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay. Entonces, todos los documentos que no son polacos o de la Unión Europea van a requerir la apostilla de La Haya. ¿Cómo es el proceso de tramitar la ciudadanía en Polonia? Bueno, esto es interesante. Primero que no se puede tramitar la ciudadanía fuera de Polonia. La ciudadanía siempre se tramita en Polonia. Esto se puede hacer de dos formas: por medio del consulado como representante, o por medio o como el vínculo entre el solicitante y Vojevoda Mazowiecki, entonces, que es la gobernación polaca. Entonces se puede hacer con el consulado, que es la opción más cara y más lenta, o por medio de un polaco dentro de Polonia. Eso es lo que yo ofrezco. Ya recibí la confirmación de mi ciudadanía polaca. ¿Dónde y cómo puedo hacer mi pasaporte? Bueno, no solamente necesitas la confirmación de tu ciudadanía polaca, también vas a necesitar tener tu nacimiento inscripto en el registro civil polaco. Con esos dos documentos, más una foto de 3,5 por 4,5 centímetros que tiene que cumplir con algunos requisitos, y un documento que acredita tu identidad, vas a poder hacer el pasaporte en cualquier consulado polaco, o dentro de Polonia, más rápido y más barato, en los lugares que se llaman puntos pasaporte. Incluso en un municipio en Polonia podrías hacer el DNI polaco, que es gratuito. Dentro de Polonia es un procedimiento de más o menos 30 días, demora habitualmente 10 días, pero por medio de los consulados puede demorar hasta 3 meses. Y un detalle: si es tu primer pasaporte, entonces te van a tener que crear el número de PESEL, que es como el número vinculado a los impuestos y a otras cosas. Entonces te van a preguntar tu estado civil. Si declarás que no sos soltero, o sea que puede ser divorciado, separado, viudo, etcétera, entonces te van a exigir también que inscribas tú, tú o tus matrimonios antes de poder hacerte el PESEL, y luego te van a poder hacer el pasaporte. Esto no aplica para renovaciones. Así que esas serían las condiciones básicas para poder obtener el pasaporte polaco, ya sea en cualquier consulado polaco, en guardias consulares que a veces se hacen dentro de los territorios consulares, o en puntos pasaportes en Polonia. Bueno, mi objetivo es dar respuestas simples, claras, pero no siempre es tan simple, así que espero que por lo menos haya dado alguna orientación a sus cuestiones frecuentes. Saludos.